buenas noches a todos los aiquileños que nos han seguido durante este ciclo de entrevistas. Bueno, hemos escuchado las propuestas que tiene cada candidato de cada partido con respecto a las problemáticas de Iquile. Sin embargo, para poder tener más información, tenemos una mesa de expertos. Hemos contactado con gente para poder dialogar sobre problemáticas que tenemos en el municipio. Es por eso que Al Punto ha creado una mesa redonda. Tenemos como invitado al profesor Gustavo Román, que también es presidente del Comité Cívico y ha estado fiscalizando durante este tiempo. Tenemos a Jimena Dávalos, que es directora del Centro Cultural Tasqui Caminar, un centro que no únicamente se centra en buscar promover la cultura, también la educación y la salud mental. Y también tenemos a Silvia Cardona. Silvia Cardona, que sabemos que es muy conocida en el grupo Aiquileños por el Mundo, que lo administra y que conoce la realidad tanto del municipio en la parte urbana como en la parte rural. Es por eso que les damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Perfecto. Entonces, la primera dinámica para esto es hacer un semáforo. Este semáforo tenemos 3 consignas. Hay el rojo, amarillo y verde. Consiste en que nosotros les decimos por la consigna y ellos tienen que sacar el papel para definir cómo está la situación y explicarla. Así que comenzamos con lo primero, que es la educación en Iquile. ¿Cómo creemos que está la educación en Iquile? Perfecto, entonces cada uno tiene un minuto para poder justificar su respuesta. Muy buenas noches, Fabiana. Muy buenas noches, Silvia, Jimena Dávalos, y agradecer a Iquileña de Televisión por la invitación que nos hace. Yo creo que la educación en Iquile está más o menos. ¿Por qué? Porque el modelo educativo, no solamente en Iquile, es a nivel nacional, el modelo educativo no es el adecuado. Yo creo que el modelo educativo le corta de muchas cosas al profesor, no puede exigir como quisiera, no puede hacer que el alumno dé todo de sí, porque hay cosas que le cortan, y también estamos en un tiempo tecnológico en el cual falta equipar las unidades educativas con los medios tecnológicos para poder desarrollar de forma adecuada. Gracias. Gracias. Ahora vamos con Jimena. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Yo digo que la educación está más o menos en Iquile, porque creo que en competencias nacionales e internacionales los estudiantes de Iquile se han destacado, y creo que eso está de alguna manera mostrando un reflejo, está reflejando más bien el tipo de educación que se está recibiendo. No todo está mal. Recogiendo la opinión de padres y madres que dicen que está mal porque ahora gran parte de la educación se la delega al Internet. Y eso yo creo que lo vamos a hablar más ampliamente, tiene sus efectos bastante nocivos. Entonces, por eso digo, está mal y está bien. Muy buenas noches, también como mis compañeros invitados aquí, Jimena. También me afirmo en el más o menos, porque definitivamente en el tema de la calidad y la calidez que debe mediar entre lo que son los educandos y los profesores, creo que está fallando mucho. Creo que la generación de contenidos y, como también decía Jimena, la intervención de la tecnología en el nivel y la escala que tenemos no ha contribuido de la mejor manera, y esto no ha podido controlar el profesor, la profesora. Perfecto, gracias. Entonces, pasamos al siguiente eje temático, que es la salud pública. ¿Cómo creemos que está la salud pública? ¿Sacamos el cartelito todos? ¿El semáforo? Más o menos. Perfecto, justificamos las respuestas. Yo creo que en Iquile la salud pública no está ni mal ni bien, pero hay que mejorarla mucho. ¿Por qué? Lo que ocurre es que en este momento hay que elaborar un nuevo plan de salud para poder mejorar, conseguir los ítems que necesita el hospital, ya que nosotros estamos funcionando creo que a un 30% con una infraestructura de segundo nivel, que debemos funcionar de mejor manera, debemos ser un centro referente, pero esto no solamente es un problema, yo creo que del gobierno municipal, porque nosotros como Comité Cívico estamos trabajando para gestionar el tema de los ítems, pero nos han hecho ver algunas observaciones que incumplen desde el hospital. El tema que para que tú puedas conseguir un ítem más, ellos tienen que tener un tipo de producción. Digamos, un traumatólogo tiene que tener al mes
120 consultas, pero en Aikile el traumatólogo tiene 80 consultas. Entonces, ¿cómo te van a dar un ítem más si no cumples con las consultas que debería cumplir un traumatólogo? Entonces, hay cosas que yo creo que hay que mejorar en el tema de salud, pero hay que mejorar bastante, hay que reunirnos, hay que sentarnos y hay que reestructurar el tema del hospital. Perfecto, gracias. Bueno, yo decía más o menos y coincido plenamente en que no es suficiente tener la mejor infraestructura como la que tenemos actualmente con el hospital, con el nuevo hospital, si no hay ítems, ¿verdad? Es como tener la mitad de lo que se necesita y bueno, habrá que ver la mejor manera para tener los ítems suficientes y adecuados, pero por el momento no se puede decir estamos bien del todo, por eso digo más o menos, tenemos la mitad. También voy por el más o menos porque definitivamente lo que está fallando y lo que tienen que tomar en cuenta los candidatos es que la gente que debe estar presente como funcionario dentro de lo que es el sistema de salud en el hospital, tiene que ser gente que esté calificada y que tenga la suficiente capacidad para hacer gestión. Lo que se puede apreciar en Aikile es que todos los funcionarios públicos, médicos y la forma de contratos que tienen no se ha adecuado para nada y más bien han sido elementos que han sido atrapados por la rutina, tienen una forma de trabajo por la que no se mueven nada más. Entonces creo que ahora los candidatos tienen que hallar la manera de poder dinamizar todo eso y encontrar la gente adecuada. Perfecto. Les agradecemos las respuestas y pasamos a la siguiente, que es la transparencia municipal. ¿Cómo creemos que está? Levantemos el cuadrito. Perfecto, entonces justificamos las respuestas. Bien, yo creo que en el tema de transparencia municipal andamos mal. ¿Por qué? Porque mucha gente y muchos de los candidatos les he escuchado hablar de transparencia municipal, pero yo creo que más por cumplir, porque la pregunta les ha llegado, no porque tengan una propuesta clara queriendo dar la solución. Para muchos creen que la transparencia informe del POA, y no es así. Hay gente que a veces no le entiende al POA. Viene una ejecución, dicen, tenemos la ejecución del 95, 98%, pero en realidad no saben en qué han gastado, cómo han gastado. Entonces, si hubiese una transparencia adecuada, un plan de parte de los candidatos a alcalde o candidatos a concejales, que a mí, la verdad, estoy bien extrañado que a ningún concejal en este momento he escuchado que tiene un plan de fiscalización, digamos, sobre este tema, sobre la transparencia de la gestión municipal, que es bastante preocupante, porque si quisiéramos tener transparencia, por lo menos deberían exponer y decir, en mi gestión, cuando yo sea alcalde, voy a poner que los directores de tantos van a estar ahí en la Gaceta Pública, su currículum, ¿quiénes están asumiendo ese papel? O el tema, digamos, de transparencia municipal en el POA, ¿por qué hay los traspasos? ¿Dónde estoy traspasando ese dinero? Entonces la gente no sabe dónde va nuestro dinero porque el POA creo que se desarrolla de una forma rápida, sin hacer un buen estudio por presentar el POA. Porque cuando llegamos al final, yo creo que hay muestra que es improvisación porque hay que se hace traspasos presupuestarios, hay partidas que existían y lo hacen desaparecer, pero la gente, la población no sabe. ¿Qué está ocurriendo? Pues que por qué no está llevando a cabo esa obra. Entonces yo creo que nos falta mucho el tema de transparencia, hay que trabajar mucho y creo que los concejales es donde tienen que funcionar y lamentablemente de un tiempo a esta parte no ha habido la fiscalización adecuada. ¿Por qué? Porque desde el Comité Cívico hemos hecho la fiscalización que tenemos que hacer, pero las otras instituciones no lo han hecho. ¿Por qué? Porque la mayoría de las otras instituciones se han unido al gobierno municipal y se han vuelto funcionarios municipales o sus parientes son funcionarios municipales, entonces no le van a fiscalizar o no le van a fiscalizar a su jefe. Entonces yo creo que tenemos que respetar algunas cosas. En el gobierno municipal del 2014 de Anacleto Montaño hay una ordenanza municipal que ningún funcionario municipal podía ser, digamos, dirigente o ningún dirigente podía ser funcionario municipal. Bueno, yo decía que estamos mal en cuanto a la transparencia porque, bueno, además de todo lo que dijo Gustavo, yo podría decir que hay dos momentos claves en los que falta información. Y si se da una información a la rápida, si no se la da de manera comprensible, no sirve, ¿verdad?
Creo que no hay la suficiente información y convocatoria amplia para el momento de la planificación del POA. Debería hacerse un mayor esfuerzo para que haya más gente participando, sabiendo de lo que se va a hacer y concretamente en la rendición de cuentas, que es otro momento clave importantísimo para la transparencia, cuando no se presentan las rendiciones de cuentas con un tiempo anticipado, como para que el ciudadano, la gente que está ahí, por decir en el Coliseo, escuchando, sepa con anticipación de qué se va a hablar, ¿sí? Entonces, importante y concretamente yo diría que todo se haga con más anticipación, la información se la dé con tiempo como para que la gente sepa ya qué va a pasar en la rendición de cuentas concretamente y no ese ratito que se pasa un documento que con la premura que se hace todo, pues una no entiende bien qué es qué y pues esto se aprueba un poco o por cansancio o por rapidez o de mala manera. Perfecto. Adelante, Silvia. Municipio que no informa, municipio que no comunica, no es transparente. Y algo que ha caracterizado estos últimos años al municipio de Aiquile ha sido la no transparencia en ese sentido. Se vuelve todo un martirio conseguir algo de información en el municipio, y peor si se trata de asuntos relacionados con presupuestos. Y una cosa que ha perjudicado demasiado, diría yo, es ese carácter, esa práctica política equivocada de constituirse en lo orgánico. Que los concejales que están entrando ahora a ser los nuevos concejales tienen que saber que su obligación es legislar y es fiscalizar. Y como ya decía Gustavo aquí, estaba mencionando el tema, por ejemplo, de que todos proceden de manera orgánica y quienes tienen que controlar al Ejecutivo se vuelven parte orgánica y más bien el Ejecutivo da órdenes a los concejales. Entonces creo que esa práctica política tiene que ser desechada porque eso no ha contribuido para nada en el desarrollo de nuestro municipio. Perfecto, agradecemos sus respuestas. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que es la oportunidad para los jóvenes. ¿Cómo creemos que está la oportunidad para los jóvenes en el municipio? Saca los cuadritos. Okay. Para adelantar acá, les voy a pedir por favor que las respuestas sean más breves, porque luego vamos a poder desarrollarlas más en los ejes temáticos. Entonces, adelante Gustavo, justifica tu respuesta. Por favor, de nuevo la pregunta. Justificar tu respuesta. ¿Por qué crees que no hay oportunidad para Yo jóvenes? creo que en Aiquile y en el resto del país las oportunidades son muy pocas. Porque lamentablemente hay gente, cuando tú hablas con los jóvenes, y han perdido el interés de estudiar muchos. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué voy a estudiar? ¿De qué me sirve una licenciatura o una maestría si no soy partícipe de algún partido político? No me van a contratar. Entonces, yo creo que las oportunidades son muy pocas y por eso la gente empieza a migrar a otros lugares, ¿no? Sobre todo al exterior. Perfecto. Jimena, adelante. Sí, de acuerdo con que hay un cierto desencanto con que la educación no sirve como servía antes para conseguir un trabajo. Antes era una garantía, ¿verdad? El estudiar para conseguir un trabajo y para, entre comillas, ser alguien en la vida. Los padres siempre nos daban, cumplían con esa obligación de dejarnos una profesión y ahora creo que hay, sí, un cierto desinterés, ¿verdad? A eso se suma una situación económica muy difícil, muy grave, por la que muchos de ellos saben que lo único que les espera es salir fuera para conseguir algún trabajo y algún tipo de realización. A la vez creo que hay algunos esfuerzos por lograr participación de los jóvenes. Creo que en política, sin juicio de valor, pero sí con participación, creo que se ha hecho un esfuerzo por incluir a los jóvenes. Creo que hay algunas organizaciones, creo que no gubernamentales, que están promoviendo la participación de los jóvenes y organizaciones de todo tipo están buscando eso, que los jóvenes participen cada vez más. Perfecto. Adelante, Silvia. Creo que cuando hablamos de las oportunidades para los jóvenes, creo que es suficiente verles a la cara.
a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y creo que también no tenemos información que refleje el estado de situación. ¿Cuál es el estado de situación de los jóvenes en Aguilé? Y el reclamo va para todos los candidatos también. Ninguno ha presentado un plan que pueda servir para ver qué oportunidades nuevas podrían tener ellos si ellos serían alcaldes. Y una de las consecuencias más lamentables que se pueden ver, por ejemplo, uno de los efectos son los embarazos en adolescentes, en jóvenes, y creo que son elementos a tomar en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Cerramos con la dinámica que es el semáforo y pasamos al primer eje temático. Lo explicamos para todo el público en qué consiste. Bueno, vamos a dar el eje, en qué consiste, vamos a dar la contextualización y a partir de eso los exponentes van a dialogar sobre la problemática. Vamos a buscar qué es lo que están proponiendo los candidatos y qué es lo que debería considerarse en el municipio. Así que en ese sentido, hacemos un corte y volvemos enseguida. Bueno, continuamos y vamos con el primer eje temático que es educación y juventud. Ya lo habíamos hablado en el semáforo, pero ahora vamos a dar más contextualización. Anteriormente, en un INE, teníamos una población más alta. Sin embargo, en este último censo que se ha realizado, somos menos personas en el municipio. Los diferentes determinantes puede ser la migración de diferentes ciudades, la falta de oportunidades, pero también aquí hay que tocar el tema de la educación. ¿Cómo estamos la educación en el municipio? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Todos los estudiantes tienen los mismos requerimientos o no? ¿La educación es la misma en la parte urbana, en la parte rural? Bueno, de eso vamos a dialogar en este punto. ¿Y cuáles son los puntos que los candidatos o, bueno, las autoridades electas deben tomar en cuenta? Para este eje temático, las preguntas son: ¿cuál es el principal problema educativo hoy? ¿Se está formando para el empleo local? ¿La educación técnica responde a la realidad productiva? ¿Cómo incluir salud mental en colegios? Así que adelante, Gustavo, te cedemos el micrófono. Gracias. Como les he dicho en mi anterior intervención, creo que el modelo educativo es el que está fallando bastante, no ayuda a los maestros. Y el tema de los bachilleres técnicos humanísticos, yo creo que el técnico no es acorde a la realidad. Muchos de los bachilleres que han salido técnicos, si ustedes les preguntan, hablan con los jóvenes que ahora es bachilleres, el salir técnico humanístico se supone que eso tiene que ayudarles para complementar su carrera o para hacer un apoyo, un pequeño trabajo de tiempo extra para ayudarles a estudiar, ¿no? En el cual no es así. Digamos, la mayoría creo que deberíamos haber estudiado algo que en realidad necesita el técnico humanístico. ¿Cómo qué? Como ser mecánico, ser más práctico, ser carpintero, ser el tema de sastres, ¿no? Y el tema del TEXA, yo creo que en alguna parte sí responde a nuestra realidad de nuestra región. Es como ser el tema de estudiar técnico agrónomo, me parece muy bien porque somos un sector productivo, pero el tema de contadores ya ha cumplido, ya ha llenado su cupo. Ustedes ven los primeros promocionados. Están trabajando todos en la cooperativa, bancos, entidades financieras, pero los últimos promocionados no tienen dónde trabajar, no hay espacio para ellos. Entonces, creo que es importante que tenemos que cambiar esto, buscar en qué lugares o qué carreras nuevas vamos a traer. Como les decía, es importante, nosotros somos la Y de la integración, es importante traer el tema de una carrera técnica como mecánica automotriz, porque la mayoría de las mecánicas en Aguilé son gente que ha aprendido empíricamente, entonces hay que capacitarles. ¿Por qué? Porque por Aguilé pasa un montón de movilidades y también a la mecánica llega la tecnología, el uso de los escáneres, no tenemos. Entonces yo pienso que como TEXA tenemos que cambiar algunas carreras. Hay que darles oportunidad de trabajo. No podemos tener carreras que solamente tengamos ahí para que estudien y tengan el título, pero no tengan un espacio laboral. Eso tenemos que ver. Sí, coincido con que hay saturación en cuanto a las fuentes laborales,
que podrían tener, a las que podrían tener acceso las personas formadas en los diferentes institutos de capacitación laboral, y que por tanto hay que de alguna manera innovar en esto, ¿no? Nuevas carreras, pero también me pongo a pensar, y es que no es solo un problema de las carreras, sino también de la estructura económica, ¿verdad? De las posibilidades económicas y las necesidades actuales que se tienen en el municipio de Aiquile. Por ejemplo, algo que me han comentado varios estudiantes o varios ya titulados agrónomos, es que se van de Aiquile porque les pagan muy poco acá. Y cuando me preguntan por qué pagan poco, en algún momento me ha tocado pagar, bueno, yo he dicho que también está en relación a nuestros niveles económicos, ¿verdad? O sea que yo pago menos que una persona que puede pagar más en Santa Cruz, y lamentablemente, por eso digo, se trata de una limitación también de estructural económica. O sea que el problema es bastante más serio que innovar en las carreras que tenemos acá, sino también en que crezca nuestro mercado laboral de alguna manera. Y bueno, sobre bueno, yo rápidamente quiero decir algo sobre lo de cómo incorporar el tema de la salud mental en la educación. Lo creo urgente, desde el TASKI lo hacemos, y esto por un diagnóstico en el país, y no solo en el país, sino en el mundo, y es que los problemas de salud mental han aumentado terriblemente en el último tiempo. No es solo una cuestión de Aiquile, y la manera más dramática en que esto se visibiliza es en los suicidios que han ocurrido de jóvenes e incluso de niños en nuestro medio, y por eso creemos que la salud, entendida como un equilibrio entre la mente y el cuerpo, o sea, lo físico y lo no físico, es necesario partir desde un punto de vista de la prevención, de la información acerca de lo que es la salud mental, y de saber que una persona que tiene problemas de salud mental no es una persona que está enferma, sino que es una persona que, como cualquier otra, puede llegar a tener problemas de depresión, de ansiedad e incluso de ideación suicida, y que es una cuestión de información. Por tanto, habemos algunas personas que ya estamos brindando esta información a través de talleres en las diferentes unidades educativas de Aiquile. Del centro poblado, lamentablemente, solo llegamos hasta ahí. Bien, creo que Aiquile, pese a ser una ciudad intermedia, no es una ciudad para los jóvenes, porque no existe, y esto también se ha notado como una gran falencia en las propuestas de los candidatos, no existe lo que ya había mencionado anteriormente, no hay un diagnóstico que nos diga algo sobre los jóvenes. Creo que en algún momento algo hubo en el municipio, pero no se pudo acceder a esa información. Entonces creo que no tenemos una carta de navegación para saber qué tenemos que hacer. O sea, si tienen que haber institutos técnicos con mayor avance, no tenemos idea de qué tipo de mano de obra reclama qué mercado, qué tipo de demanda hay. Entonces, esas ciegas, y a veces se ve el asunto de la implementación de una universidad o de un instituto a un nivel técnico mayor como una reivindicación política, y no pasa por eso. Pasa por la formación que debe haber, pero en base a una demanda. Y lo único que estamos haciendo es cualificar, en cierto modo, la formación de una persona y garantizarle ganar un poquito más cuando tenga que irse a Chile, cuando tenga que irse a la Argentina, en el mejor de los casos a los Estados Unidos, o en el peor de los casos a Santa Cruz. Perfecto. Ahora quiero tocar un punto que toca Gustavo y me parecía bastante interesante, que es acerca de la oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, él tocaba el punto de que hay bastantes. En el Texas se estudia, por ejemplo, para ser contadores, pero todavía hay mucha oferta con respecto a los contadores. Entonces, ¿qué opinan ustedes de que, por ejemplo, ese instituto que capacita a las personas cambie cada vez su currículum? Por ejemplo, alguna vez sea marketing, alguna vez sea diseño gráfico, una carrera técnica, como él decía, de mecánica. Entonces, ¿cómo implementarían o cómo nuevo el candidato electo podría hacer eso? Adelante, Gustavo.
Yo creo que es muy importante hacer un estudio de mercado para ver qué profesionales vamos a formar y lamentablemente todos los institutos tienen que adecuarse, ¿no? Porque un tiempo en Aikile, no se acuerdan, a la oferta de demanda, un tiempo en Aikile teníamos parte de la Universidad Mayor de San Simón, que teníamos la carrera de enfermería. Cuando empezó, muy bien. Entonces salieron los primeros profesionales, luego la segunda promoción, pero para la tercera promoción ya no había trabajo. Entonces tenemos que adecuarnos a lo que necesita la población. Es importante por eso que los políticos presenten, digamos, sus propuestas bien claras. ¿Cómo van a enfrentar este tema? Porque hay, como les decía, hay gente que ha perdido el interés por estudiar por este tema, porque dicen, ¿para qué voy a estudiar si mi licenciatura o mi técnico en algo no me va a servir si no soy de algún partido político? Entonces, para quitar, digamos, esa mentalidad, hay que ver en qué les vamos a dar trabajo y hay que reactivar la economía local, que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Creo que los candidatos, si es que no van a hacer propuestas de inmediato, tienen que comprometerse a hacer este estudio, este diagnóstico sobre las necesidades del mercado, ¿verdad? Y que las innovaciones sean de acuerdo a ese estudio, que por un lado vea cuál es la demanda y por otro lado también está la parte estructural, que ya mencioné y mencionó Gustavo, que es la reactivación de nuestra economía. Y por otro lado, también me parece bien importante el hecho de que ella, Jimena, había mencionado esto de la salud mental, que tal vez más que una cuestión de información, ya vemos como una cuestión de efecto, ¿no? De efecto que deriva del hecho de no tener trabajo, de no disponer de dinero, de no tener oportunidades siendo joven, de tener que separarte de tu grupo familiar o sufrir la presión del grupo familiar por solamente no tener fondos, recursos, ¿no es cierto? Entonces, uno de los efectos más negativos que ha tenido nuestro municipio ha sido lo que ya hemos visto, suicidios, ¿no? Y casos que ninguno de los candidatos ha tocado este tema. Entonces, creo que debería enfocar en los efectos y para ir cerrando un poco el tema, es de ver que la urgencia, la necesidad que tienen los candidatos de enfocarse en la realización seria de un diagnóstico, en un estudio que haga énfasis en esto. Perfecto, perdón que les corte, pero vamos a pasar a un corte y luego continuamos con el tema. Está usted viendo Aiquileña de Televisión, Canal 9. Desde Aikile, capital de la provincia Campero del departamento de Cochabamba, Bolivia. Bueno, seguramente hay muchos más temas que se pueden tocar durante este eje temático, sin embargo tenemos más ejes temáticos que tienen que ser dialogados. En ese sentido vamos a dar el micrófono a Jimena para que ella pueda cerrar este eje temático. Hace un momento hablábamos de las oportunidades que tienen los jóvenes, decíamos que hay una escasa oportunidad y que también se debe a una falta de un diagnóstico, de un estudio real que nos haga ver hacia dónde dirigirnos para mejorar tanto las oportunidades de los jóvenes como el mercado laboral. Y también hablábamos de la introducción en los colegios de la cuestión de la salud mental, el tema de la salud mental. Silvia decía que la salud mental es un problema que puede surgir a causa de otros problemas como ser la falta de trabajo, como ser el abandono familiar, como ser la soledad a la que muchos jóvenes están obligados, ya sea porque los padres migraron buscando trabajo, ya sea porque la familia se disgregó. Y también otro tema importantísimo que hay que agregar a esto es que la violencia en general y la violencia de género están provocando muchos problemas de salud mental y es necesario que los candidatos
visibilicen también esta cuestión, porque, bueno, la salud, tanto la salud física como la salud mental es un derecho humano y es obligación con la que tienen que cumplir los candidatos, o ya sean las autoridades electas. Perfecto, muchas gracias. Cerramos este eje temático y pasamos a lo que es salud. Aikile actualmente cuenta con un hospital de segundo nivel. El avance de infraestructura es demasiado grande porque tenemos un hospital que queda sorprendido a cualquier visitante que venga. Sin embargo, hay un problema con este hospital. No tenemos especialistas y esto no se puede considerar dentro del POA porque tal vez no alcanza el dinero. Entonces, en ese sentido, las preguntas son: ¿qué significa realmente tener infraestructuras sin especialistas? Si el POA limita ítems, ¿qué alternativas existen? ¿Se puede hacer convenios intermunicipales? Así que damos la palabra a Gustavo. Bien, el tema de salud, nosotros creo que como Comité Cívico estamos trabajando bastante en esto, estamos gestionando el tema de ítems, que es muy importante, ya que solamente la infraestructura sin ítems no puede funcionar, es algo incompleto. Ambos sí podrían funcionar. Les doy un ejemplo. En tema de la entrega del equipamiento, había un momento que se han entregado las lámparas geolíticas para cirugía, pero no se entregó la camilla. Entonces, ¿cómo se podría operar teniendo solamente las lámparas geolíticas sin tener la camilla? Entonces hay que tener todo completo para que funcione. Entonces, ahora tenemos infraestructura, hay que gestionar el tema de ítems, ¿cómo? Con el gobierno central, con el gobierno departamental, con sedes, pero hay que también trabajar en el POA de salud, que salud tiene su propio POA, entonces tiene que demostrar cómo está creciendo y cómo es un centro referente el Hospital de Aikile, ¿no? Y segundo, el Ministerio de Salud y el tema de sedes nos cuestionan a nosotros cómo exigimos o pedimos más ítems cuando los especialistas no están cumpliendo, se puede decir, con el cupo que tendrían que hacer, con el número de atenciones mensuales, como se decía antes, ¿no? Es como un cirujano tendría que operar al mes, digamos, 50 cirugías, y opera solamente 20, ¿y cómo le vas a pedir otro cirujano más? Entonces, si el cirujano que tenemos podría cumplir o no llega al cupo que debía llegar. Entonces hay cosas que hay que mejorar. Y el tema de los convenios intermunicipales no es necesario. ¿Por qué? Porque el SUS ya te da eso. Tú cuando tienes el SUS, tú tienes el SUS en Aikile y sufres un accidente o algo en la ciudad de Cochabamba o te has puesto mal, entonces fácilmente te vas a operar, digamos, en el Vietman. Y los servicios lo cubre el gobierno municipal de Aikile con tu SUS, ¿no? Es como ahora mismo, Aikile no tiene el tema de los rayos X completo y mandamos a sacar los rayos X en el municipio de Misque, y Misque nos cobra, el gobierno municipal de Aikile regulariza el pago. Entonces ya no es necesario hacer esos convenios porque el SUS ya trae esas cosas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que trabajar es en una mejor reestructuración del hospital para que pueda funcionar de mejor manera. Entonces, es lo que nos pide el Ministerio de Salud y sedes. Entonces, yo creo que hay que sentarnos y hay que trabajar de mejor manera y los candidatos tienen que conocer la realidad. A veces les escuchamos hablar, pero sin conocer la realidad nos dan datos que no son, ¿no? Hay muchos que no saben ni siquiera cuánto le cuesta el mantenimiento o el gasto del hospital anual al gobierno municipal, más o menos son 9 millones de bolivianos que le cuesta, pero si nosotros logramos conseguir ítems, logramos poner el proyecto Marcha en Pie que te cubre todos los servicios básicos, son cerca de 2 millones, y con los ítems que paga un contrato de cerca de 3 millones el gobierno municipal, ese dinero vas a poder convertirlo en obras dentro del municipio. Esto va a depender mucho de la gestión que vayamos a hacer nosotros o los futuros alcaldes, concejales, digamos, la gestión que vayan a realizar para que todo esto salga bien. Y esto se va a lograr siempre y cuando se trabaje con los sectores sociales. Perfecto. Bueno, me parece que el tema de la salud sí es un problema a ser solucionado en coordinación con autoridades nacionales, departamentales, ¿verdad? Pero también es obligación de las futuras autoridades dar unas respuestas creativas, pero que partan de la realidad, de lo que se tiene y lo que se necesita, ¿verdad?
De todas maneras, me parece interesante que los municipios de alrededor que no tienen los servicios que tiene el municipio de Iquile, cuenten como posibilidad de utilizar lo que se tiene acá, ¿no? Quizá, y no sé, pero no sé con exactitud, pero me parece que el SUS suele ser muy lento, suele no responder con la prontitud que a veces requiere un problema de salud. Entonces, la necesidad de que haya convenios me parece siempre posible, porque hay cuestiones de salud que son inmediatas, que lo requieren, y me atrevo a pensar que hay especialidades que acá sí se puede cubrir con el requerimiento que tiene, por ejemplo, un gastroenterólogo. Esta es una especialidad que se requiere muchísimo y sin embargo no se lo tienen, ¿sí? Entonces, pienso que hay especialidades y especialidades. Unas con las que me parece que sí, y que se podría pensar que con todo el Cono Sur se podría aspirar a que se llegue al cupo que requiere un especialista. Bien, no soy una especialista en cuestiones de salud, pero creo que opinando desde la calle y tratando de llegar a los oídos de los candidatos a alcalde, creo que también es recurrente el hecho de la información, el hecho de la comunicación, que parecería que en los aspectos que tienen que ver con salud y en la asignación de ítems y de todo, parece que de memoria o porque sí se tienen que asignar una determinada cantidad de especialidades sin tener una referencia de cuáles son los casos más recurrentes en cuestiones de salud pública, por ejemplo. En el municipio de Iquile, ¿cuál es la enfermedad más recurrente? Seguramente será la cuestión del Chagas, aunque ya tiene menos, entonces tendrá más especialistas sobre esto. Entonces, no sé si se percibe, pero es una cuestión de gestión y de sentido común, que no es porque sí, sino porque se necesita. No pueden haber 10 porque yo quiero o porque yo necesito acomodar a un pariente o a un amigo, o no, pasa por las reales necesidades que tiene el municipio de cubrir y de resolver problemas de salud, y principalmente ahora los de salud pública. Entonces ahí creo que los candidatos tienen que tomar bien en serio este punto, Fabi. Perfecto. Ahora, por ejemplo, hablamos sobre la siguiente persona que va a ser electa. ¿Cómo esta persona que va a ser electa tiene que garantizar que el acceso a la salud sea equitativa para todos, ya sea de la parte rural y la parte urbana? Bueno, creo que si hablamos en términos de equidad, no sé si es el término justo, porque no sé si es equitativo que te enfermes menos o más, pero creo que lo primero que tienen que hacer los actuales candidatos es entender, informarse sobre todo lo que es el real problema de salud que tiene el municipio. Por lo menos en todas las entrevistas y en todo lo que dan a conocer, se nota que todavía ninguno de los candidatos habla con propiedad acerca de este tema. Y eso no les está dando luces, no les está dando pistas de qué propuestas pueden hacer. Creo que ahí sí se va a necesitar apoyar al que entre. Y creo que esta tiene que ser la actitud que debemos adoptar, porque no va a poder andar solo. Y hay gente con experiencia que aquí puede dar una mano para que eso se reestructure, ¿no es cierto?, con la gente local, con profesionales que son de aquí, o que son de aquí y que ya están afuera, pero, por ejemplo, con la cuestión del Chagas hemos tenido buenos aportes de profesionales aiquileños que han hecho posible la llegada de mayores recursos con un problema bien sentido, el problema del Chagas. Entonces creo que por ese lado los candidatos también tienen que ponerle el ojo a este asunto, ¿no? Sí, decía la pregunta porque hay quejas de que el acceso a la salud en Iquile a veces no llega a ser igual para todos, ¿no? Por ejemplo, hay preferencia por ciertos pacientes. Entonces, si la nueva persona que va a ser electa, ¿cómo va a garantizar que una persona del área rural y una persona del área urbana pueda acceder a la educación sin este favoritismo? Así que tal vez, Gustavo, se nos puede decir qué es lo que tú crees. Bien, yo creo que ese tema hay que trabajar desde dentro del hospital, porque yo he estado muchas veces en el hospital como presidente del comité cívico, me he sentado muchas veces para ver, es verdad que a veces llega el enfermo esperando que el médico le dé la mano y ya se siente alivianado, pero lamentablemente hay médicos que les tratan mal a algunos pacientes y eso hace, digamos,
que el enfermo se niegue, se sienta peor, digamos, ¿no? Cuando va con una esperanza. Yo creo que hay cosas así que hay que mejorar, como dices, Fabiana, es muy cierto. Digamos, creo que el tema de la atención no es igualitaria. Hay muchos que al hermano del área rural a veces le discriminan o le hacen a un lado, no le tratan con la misma calidez. Y es importante que, seguramente esta entrevista van a ver los médicos, que los enfermos a veces ya solamente que el médico le hable bien o le dé la mano ya sientan algo de alivio. Eso hay que mejorar. Yo creo que es muy importante, digamos, que la calidez humana en nuestros profesionales tiene que primar. Perfecto. Vamos a pedir que cerremos ideas porque nos quedan 2 minutos. Bueno, yo creo que es muy pertinente, tanto Silvia como Gustavo, cuando dicen importantísima la actitud del médico, no solo en la calidez, sino en la calidad de la atención. Y que eso se ha estado notando que no se actúa de la misma manera con la gente del centro poblado como con la gente del área rural, y esta es una crítica que tienen que recibirla los médicos, y que pues las nuevas autoridades tienen que influir de alguna manera para que esto se resuelva. Y finalmente creo que para cerrar un poco y destacando los puntos principales que estamos aquí un poco analizando, es el hecho de que debe haber una reestructuración completa de fondo, una cirugía de fondo al sistema de salud aquí. En base a lo que nuestro municipio presenta con datos reales, tenemos un censo recién llevado a cabo, tenemos datos frescos, entonces creo que tenemos todos los insumos necesarios para que el municipio pueda plantear un cambio serio en este sentido. Perfecto, muchas gracias. Cerramos ese eje que es salud. Seguramente, al igual que otro eje temático, hay mucho más por hablar, pero tenemos que darle también importancia a los demás ejes temáticos que tienen que ser tratados. En ese sentido, vamos con la transparencia y gestión pública. Con los diferentes candidatos hemos dialogado sobre eso y hemos dicho que es importante que el ciudadano tenga confianza en la alcaldía municipal, confianza en que los recursos se están gestionando de manera correcta. Ellos han propuesto que se iba a poder digitalizar los procesos de contratación, que se iba a poder publicar, incluso que se iba a hacer una página web y que iba a permitir a instituciones como el Comité Cívico o las juntas vecinales a que puedan acceder a la información. Pero entonces vamos a hablar sobre este punto. ¿Qué problemas de gestión se han detectado actualmente? ¿El control social funciona? ¿Los candidatos hablan de transparencia con propuestas reales? Entonces aquí vamos a ceder la palabra para que comience Gustavo, porque él es el presidente del Comité Cívico. Bien, el tema de gestión tenemos bastantes problemas. ¿Por qué? Porque no hay una planificación clara. Si ustedes hacen un análisis, como les decía al principio, el tema del POA a veces cambia en el transcurso del año. No respetamos lo que está inscrito en el POA, ¿no? O inscribimos por inscribir. ¿Eso por qué ocurre? Porque no hemos hecho una planificación o un estudio de lo que es en realidad las necesidades del municipio. Es por eso que hay un cambio o cambio de partidas durante la gestión o durante el año. Y eso no debería ocurrir. Y si lo vas a hacer, digamos, un cambio para transparentar, tú tendrías que subir a la Gaceta del municipio o a la página del gobierno municipal que por qué estás haciendo cambio esta partida o por qué estás obviando esto en el POA que estaba inscrito, ¿no? Es una forma de transparentar. También, como les había dicho, yo para poner mis directores, como nosotros como Comité Cívico hemos estado haciendo fiscalización y hemos tenido problemas en algunas direcciones del gobierno municipal, actos de corrupción. Entonces, para que no ocurra eso, por lo menos las cabezas, los directores, debería estar ahí su hoja de vida, decir cuándo han egresado, en qué universidad, cómo han llegado al cargo, todas esas cosas, ¿no? Pero no tenemos esa información, es lamentable. Para tú que puedas pedir una información, mandas una nota, tienes que mandar reiterativas y te responden en 2, 3 meses, 4 meses, lo que tiene que ser esto más factible, más accesible para la gente. Y el tema del control social desde el Comité Cívico está funcionando. Creo que estamos en el trabajo que queríamos hacer, ya que se ha parado muchos actos de corrupción, se ha hecho la denuncia en la Contraloría. Ahora mismo estamos, creo que en un proceso que vamos a entrar a juicio penal
con algunos funcionarios, porque la Contraloría es lo que nos recomienda en este momento cuando nos ha notificado. Después de un año de hacer este proceso, también creo que hay errores en la Contraloría. Creo que está diseñado para cansarle al denunciante, más allá que el Comité Cívico ha denunciado con pruebas. Se le ha dado todo como para que él pueda ejecutar. Entonces, aún así, te dan un año de vueltas. Entonces, hay gente que a veces se cansa y no continúa con el proceso, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con el resto de las entidades o con los sectores sociales? Ha dejado de existir la fiscalización de los sectores sociales. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo les ha llevado a su lado. A muchos dirigentes les ha dado un trabajo, una fuente laboral a su hijo o a ellos o a su pariente. Entonces ha dejado de existir la fiscalización que tendría que haber dentro del municipio. Nuestros concejales mismos, yo en el tiempo que estoy como presidente del Comité Cívico, no he visto algo que hayan presentado de fiscalización, que le hayan observado al alcalde, que por qué esto, que por qué aquello. Entonces yo creo que nos está faltando mucho y creo que el momento que nuestros candidatos a concejales presenten un plan de fiscalización. ¿Cómo lo van a hacer? Tiene que haber, porque si tú has visto, creo que nuestros candidatos a alcaldes, si hablan un poco de la transparencia, es porque les ha llegado la pregunta. No tienen en realidad un plan. ¿Cómo van a pelear, digamos, cómo van a aportar a la transparencia o cómo van a pelear a la corrupción? ¿No? Entonces, nosotros creo que llamamos a todas las instituciones, a los sectores sociales, que tenemos que trabajar en la fiscalización para que sea transparente y para que nuestros recursos no se desvíen a otro lado. Perfecto. Ahora, yo tengo una pregunta acá. Desde la parte social, Jimena y Silvia, hay un problema en el municipio que es el nepotismo. Entonces, ¿cómo se podría acabar esto que ya está tan normalizado? Una buena opción, acabo de escucharla acá de Gustavo cuando dice que todos los currículums, las hojas de vida de todos los servidores públicos deberían estar publicados en la página del gobierno municipal, y hay que recordar acá que todos los servidores públicos se llaman, aunque en general son funcionarios públicos, deberían además hacer una declaración frente a la Contraloría de los bienes con los que ingresan y los bienes con los que salen. Esto es algo muy concreto y además establecido legalmente con que las nuevas autoridades deben cumplir, y la idea de informar, de mostrar, porque se supone que no hay nada que ocultar, las hojas de vida me parece una excelente manera de ir contra el nepotismo y también contra la corrupción, aunque por supuesto no son las únicas formas. Un elemento clave que hay que tomar en cuenta en todo esto que estamos hablando sobre el control social y todo, creo que en todo este último tiempo hemos tenido una desinstitucionalización. Cuando tú no informas, cuando tú no comunicas, cuando no tienes una instancia dentro de la estructura del municipio que se dedique a la información, a manejar todo lo que el ciudadano debe enterarse, yo creo que estás ya infringiendo parte de la norma. Y por lo menos en todo lo que estamos viendo en la campaña de los candidatos, hablan de la transparencia como una concesión, que se van a caracterizar por ser transparentes. No es una concesión, es una obligación por ley. No es que por muy buena gente de candidato que yo sea voy a ser alguien transparente. No, tienes que cumplir. Y creo que en las gestiones municipales que están transcurriendo y que estamos ingresando en las nuevas, por solo el hecho de no haber fiscalizado, todos los concejales que se han desempeñado como tales pueden ser sujetos de incumplimiento de deberes. Porque como ya mencionaba Gustavo, no se ha conocido ningún acto de fiscalización seria hacia el Ejecutivo Municipal. Entonces, para los nuevos concejales que están entrando, no se entra para cumplir de manera orgánica juntamente al Ejecutivo. Se entra para legislar y para fiscalizar qué está haciendo, cómo está haciendo, las propuestas, ser un puente entre el ciudadano y el Ejecutivo. Entonces, todo esto tiene que tomar en cuenta los nuevos concejales, ¿no? Y hemos visto una gran ausencia de todos esos planes de comunicación que deberían haber, porque no se ve, ninguno ha planteado de qué manera
manera, la transparencia, por ejemplo, se va a reflejar en la calidad de comunicación, de información que le tiene que dar. Si vemos, por ejemplo, la página oficial del municipio, disculpen, pero como la gente se expresa en la calle, una lágrima. Nunca tenemos información que esté ahí consignada, no es información fresca, es información hasta cierto punto manipulada. Todas las convocatorias, por ejemplo, que se efectúan para llevar a cabo los actos de fiscalización en los POAS están comunicadas con un breve tiempo anterior. Entonces, yo creo que todo eso es lo que la ciudadanía ahora sí va a comenzar a controlar mejor. Perfecto. Ahora, por ejemplo, hablando con los candidatos, ellos decían que quieren digitalizar la información, ya sea de contratación, sobre la información para leyes municipales, etcétera. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay un buen sector del municipio que no tiene buen conocimiento de las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Entonces, a esas personas que no manejan muy bien los artefactos electrónicos, ¿cómo podemos permitirles que accedan a la información del municipio? Entonces, ¿qué es lo que sugerirían ustedes a las nuevas personas electas? Fabiana, creo que hasta cierto punto eso es relativo, porque lo que podemos ver, por ejemplo, respecto de las TICs y de todo esto, es que la gente en el área rural, por ejemplo, es la que se desempeña no con la racionalidad de alguien que estudia para el manejo de las nuevas tecnologías, pero lo hace muy bien. Tú ves, por ejemplo, su desempeño frente al celular, frente a cómo se comunica por el WhatsApp, cómo está con el Face, cómo está con el Instagram. Entonces, creo que y la manera como se estructure la digitalización tampoco va a ser algo muy complicado, creo, ¿no? Entonces, creo que muy poco. Lo que sí no conocemos es la propuesta de los candidatos, cómo van a llevar a cabo eso y si lo van a hacer. Uh-huh. Se hablaba de armar un portal web, por ejemplo, en el que puedas tener toda la información en vivo y real, digamos, las leyes, pero ahí, por ejemplo, también tenemos que considerar a las personas de tercera edad, que también no saben, por ejemplo, cómo pagar virtualmente. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan a esa información? Está un poco difícil, creo, pero no imposible, porque aún personas de la tercera edad se las ve manejando el celular y el WhatsApp y el Facebook y bueno, las redes sociales, ¿no? Entonces, pienso que esa es la mejor manera y buscar, imagino que hay programas que pueden simplificar un poco la información. Y es la manera en que hoy se está dando la comunicación en general, ¿no? A través de las nuevas tecnologías. Y bueno, creo que eso es lo que Silvia ha dicho y totalmente de acuerdo. Perfecto. Gustavo. Yo creo que para volver más transparente la gestión y otras cosas, también es muy importante que el gobierno municipal tenga un manual de funciones. ¿Quiénes ejercen qué cargo? Porque a veces es también un acto de corrupción que persona X, digamos, yo profesor, no puedo ser director de obras públicas, que no conozco nada de construcción, voy a ejercer ese cargo, estoy haciendo un acto de corrupción, cuando no voy a hacer relativamente bien mi trabajo. Y que tiene una sanción. Exactamente, entonces por eso es bueno que tengan, digamos, manual de funciones el gobierno municipal no tiene el manual de funciones. Entonces creo que ahora, con lo que el proceso que ha hecho el Comité Cívico, la Contraloría le ha notificado al gobierno municipal que tiene 40 días para presentar su manual de funciones y para que no incurran en los errores que están cometiendo, ¿no? Que ha habido gente, que les digo, en los procesos que hemos estado haciendo, que familiares de algunos funcionarios han estado cobrando cheques. Entonces, esos son errores bastante graves, ¿no? Pero lamentablemente el tema de fiscalización creo que somos los únicos que estamos yendo hasta el final, pero no vemos cuando debía acompañarnos en este proceso el Consejo, juntas vecinales, Central Campesina, pero no hay, ¿no? Al final, cuando uno tiene que hacer una denuncia, siempre te queda solo, ¿no? Ese es el problema, nadie quiere afrontar los problemas. Yo creo que también la gente, la población, tiene que empezar a perder el miedo y hacer conocer sus denuncias, tal vez a una institución que en este momento quiere la transparencia, quiere acabar con la corrupción, que es el Comité Cívico. Perfecto, Gustavo, aquí tomas un punto interesante y para cerrar esto, es acerca de la participación ciudadana. Entonces, ¿ustedes creen que la gente, el votante, está ejerciendo su participación ciudadana? Vamos a pedir que seamos breves para cerrar ese eje temático. Es el dedo en la llaga.
creo, Fabiana, porque lo que hemos visto durante esta última década en el municipio de Aiquile es una absoluta indiferencia y comodidad de la gente, que solamente se ha dedicado a criticar desde la casa, desde la calle, y no ha hecho más nada. Entonces creo que el gran desafío para el que entre, si es que no se repite el que ya fue, está en lograr motivar a través de sus acciones la participación ciudadana a través de la confianza que puede nuevamente ganar. Porque lo que vemos en Aiquile y lo que hemos visto en este último tiempo en la elección de candidatos para el municipio, hemos visto una explosión de candidaturas, pero creo que el contenido y el concepto le hace mucha falta todavía a esto, porque la ciudadanía no se compromete en elegir líderes que realmente necesita. Perfecto. Bueno, vamos a tener que cerrar este eje temático porque tenemos que darle más, bueno, a más temas, más chance. Entonces vamos a entrar a cultura e identidad. Hablábamos con los candidatos que tenemos dos festividades grandes, la Feria de Charango y lo que es la festividad de Candelaria. Estas fiestas traen consigo mucho movimiento económico, pero más allá de eso, también hace que la gente pueda expresarse. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay otras expresiones artísticas y culturales que pueden favorecer la salud mental de los jóvenes, que incluso la cultura en muchos lugares representa un movimiento económico grande. Tomemos en cuenta el caso de Samaipata, tomemos en cuenta el caso de Salar de Uyuni y tomemos en cuenta un caso grande que no está muy lejos, nuestro país vecino Perú, que tiene su marca Perú. En ese sentido, las preguntas son, ¿la cultura es vista como gasto o inversión? ¿Qué impacto tiene la falta de apoyo a centros culturales? ¿Puede la cultura convertirse en motor económico? Así que vamos a ceder la palabra a Jimena, que ya tiene su centro cultural y ha estado trabajando este último tiempo. Yo comenzaría diciendo que la cultura es muchísimo más que las festividades religiosas y folclóricas. Cultura es todo lo que hacemos en una colectividad y lo hacemos de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras costumbres, y que la cultura tiene que ver con el arte, tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con la literatura, la antropología, en fin, con otro tipo de ciencias humanas y sociales, y que tenemos una idea un poco reduccionista de lo que es la cultura y que generalmente la estamos viendo más como gasto que como inversión. La manera de ver la cultura como inversión creo que es en el momento en que esto se une al turismo, por ejemplo, a generar productos culturales que sean atractivos, que no solo sean un festejo, sino que también sean un aporte para la economía de nuestra región. Ahí tenemos importantísimo lo del Festival del Charango, que yo he repetido muchas veces, que no solo debe ser un evento de 3 días al año, sino que tiene que ser, si no son los 365, por lo menos un tiempo cada mes debemos dedicarle a ese gran producto cultural como es la Feria del Charango, y para eso tiene que haber inversión, no puede ser simplemente el título y el decirnos la capital del charango, sino que tenemos que hacer eventos y actividades durante todo el año que nos den una conclusión de los 3 días finales que son el Festival del Charango, y para eso realmente se necesita toda una reestructuración, tanto del propio festival como de la repartición encargada de cultura del municipio. Y creo que Silvia tiene bastante que decir. A ver, sí, creo que en este asunto de la cultura, y yo coincido con las apreciaciones de Jimena cuando dice que tenemos una visión muy reduccionista de lo que es la cultura, ¿no?
Y creo que definitivamente no hay mucho que buscarle en Aikile. En Aikile creo que ya hemos encontrado los platos fuertes, que son la Feria del Charango, que son la Fiesta de Candelaria. Si quisiéramos, le podríamos sacar el jugo a lo que es, por ejemplo, la Semana Santa. Tiene una oferta distinta, es diferente. Pero creo que ese carácter reduccionista y también regionalista hay que bajarle de tono y más bien vincularse a lo que es el Cono Sur. Hay situaciones en las cuales la cultura puede tener una mayor representación identitaria como Cono Sur. Por ejemplo, nosotros compartimos muchas cosas con lo que es Totora y con Misque, comenzando por la gastronomía que viaja desde Chuquisaca hasta el Cono Sur. Entonces, ahí se pueden desarrollar rutas turísticas que ya hay atisbos de la ruta de la fruta, de la ruta del queso gourmet de cabra, que hay la ruta del maíz, pero que han salido de lo que es la Feria del Charango, ya están trascendiendo lo que es eso, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante que los candidatos abran, un poco se deschipen también del asunto de la Feria del Charango, nomás ya sabemos que tiene que ser autosostenible, que no puede seguir siendo como hasta ahora, y Candelaria cada año nos expresa la cantidad de problemática que tenemos sin resolver y que al final se ha hecho parte de la rutina y no tenemos mucho que decir. Entonces creo que ahí es bien importante en ese tema de la cultura mirarle con mayor amplitud, ¿no? Bien, creo que en el tema de cultura lo que pasa que como gobierno municipal y como sectores sociales no queremos apostar en el POA, digamos, metiéndole más inversión a esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, priorizamos algunas cosas, pero como el tema de riego y esas cosas que también son necesarias, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que buscar, digamos, ayuda externa, hay que buscar ONGs para trabajar con la cultura. Y lo que falta también, la verdad, tenemos algunos medios de comunicación que son dependientes del gobierno municipal, pero no hacen conocer durante el año, solamente faltando una semana a las fiestas y esas cosas. Y escucho a mucha gente hablar de la Feria del Charango y lamentablemente por la educación que hemos tenido y conocíamos la historia del charango, creemos que la Feria del Charango solamente se reduce a la Peña de Peñas y no es así. No le estamos dando la importancia al constructor del charango, que es el alma de la Feria del Charango, no le estamos dando al intérprete del charango, que también es el alma del charango, a la música que cuenta nuestra historia, que es nuestra identidad ante el mundo, nuestro charango. La gente protesta a veces y dice, la Peña de Peña, esta cartelera, pero eso es por nuestra cultura, que no nos han enseñado que por qué empezó la Feria del Charango, muchos no conocen y ahora con el libro de los Harkiris espero que en realidad se inserte en la currícula regionalizada y se cuente la historia de la Feria del Charango porque es parte de nuestra cultura y conozcan los estudiantes, los profesores y tenemos que incentivar, no solamente protestar. A veces hablamos, yo les veo, hay que hacer un escenario mucho más grande, dicen nuestras autoridades, pero si los días importantes, el primer día y el segundo día, no hay público. Creo que estamos 30, 40 personas ahí. Entonces la Manuel de Ugarte queda gigante para esa gente y creemos que nos reducimos a la Peña de Peñas y todo el mundo viene y protesta. Entonces es importante que nuestra gente conozca la realidad, que por qué se ha hecho la Feria de Feria, la importancia, la Feria del Charango, por cómo se puede fomentar más, hacer conocer el tema de la Fiesta de la Candelaria, que está importante. Nuestro carnaval, que es tan grande, tal vez uno de los más lindos de toda Bolivia, pero nos falta promocionar por nuestros medios de comunicación. Yo creo que como gobierno municipal nos estamos quedando muy corto. Y estas cosas pueden reactivar la economía local, porque hay gente que vive solamente de esto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la siguiente persona que va a ser electa, ¿cómo podría trabajar para que Aikile sea considerado un centro cultural y que pueda venir no únicamente turista local, sino turista extranjero? Porque, por ejemplo, es algo que yo charlaba con los diferentes candidatos, que cuando uno va al Salar de Uyuni ve que la gente paga en tarjeta y paga en dólares, y eso puede acceder a la población aiquileña. Entonces, ¿cómo puede hacer el nuevo candidato para que podamos tener diferentes turistas extranjeros? Sí, Fabiana, en un previo esto creo que es conveniente. Ya cuando Gustavo está hablando, por ejemplo, de que tendríamos que apelar a esto a la gestión frente a ONGs para ver un poco el tema de que se financien estas cosas, pero
Los candidatos tienen que tomar en cuenta la política del nuevo gobierno respecto del turismo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo está poniendo un significativo recurso para que esto se pueda desarrollar en nuestro país. Y Aikile está considerada una ciudad intermedia. Entonces creo que ahí tenemos que apegarnos a la política de las ciudades intermedias y más bien el desafío está en los candidatos en presentar propuestas de cómo acceder, pero vinculando geográficamente y estableciendo puntos claves, digamos, que se enfoquen solo en Aikile en algunos casos y en otros casos también con el Cono Sur. Y ahí están los convenios entre los gobiernos. Pero la manera más concreta es que actualmente tenemos plata para vincular el tema de la cultura con el turismo. Y para esto creo que se pueden hacer algunas propuestas concretas que hemos visto que en el pasado habían algunas, digamos, buenas ideas, pero que eran muy parciales. Por ejemplo, esto del turismo, de llegar a las comunidades de alturas, donde están los indígenas, el quehuñal. Sí, exactamente, y se está promocionando el baile de ellos, pero cuando el turista atraído por un baile tan hermoso que se promociona a través de los medios, pregunta cómo se puede llegar hasta allá, pues no hay transporte, incluso el camino es tan malo que no es posible, no es muy accesible. Incluso en la propia comunidad, si bien en algún momento han ofrecido alojamiento, cuando alguna persona ha ido, ha querido quedarse, no había. Entonces, son ofertas muy parciales y cuando se piensa en turismo que atraiga personas, turistas no solo locales, sino internacionales, tienen que ser propuestas completas que implique inversión estatal y también puede ser inversión privada, ¿no? Como en el caso que planteo, que debería haber también transporte, deberían haber también alojamientos y por supuesto la comunidad tiene que estar de acuerdo. Cuando hablamos de turismo estamos hablando de personas que vienen a ver las costumbres, vienen a ver la cultura y en eso Aikile tiene un fuerte en muchos casos por desarrollar, pero en otros casos ya eventos tan importantes como la Virgen de Candelaria, los festejos de la Virgen de Candelaria y también lo de Todos Santos, en fin, ya son eventos conocidos, pero que siguen requiriendo algún tipo de complementos, ¿no? ¿Qué otros espectáculos se pueden brindar? ¿Qué otros lugares se pueden visitar? Entonces, sí, el turismo es un potencial y qué bueno saber que existe alguna promesa de financiamiento porque eso requiere inversión para completar una oferta que sea más atractiva. Perfecto. Bueno, vamos a tener que cerrar este eje temático porque ya hemos pasado los 10 minutos y tenemos que pasar al siguiente. Realmente hay muchos temas interesantes, muchos temas que tienen que ser tratados, pero tenemos un tiempo limitado que tenemos que centrar a todos los ejes temáticos para poder dialogar de diferentes aspectos y problemáticas de nuestro municipio. En ese sentido, vamos a pasar al final, que es acerca del sistema productivo y valor agregado. Aikile tiene muchos productores a nivel rural, aparte de la parte central. Y bueno, estas personas trabajan arduamente, trabajan bajo el sol. Pero ¿cómo estas personas pueden vender su producto? ¿Lo venden a un precio relativamente lo que representa trabajar, lo que ellos hacen? En ese sentido, Aikile igual ya cuenta con una planta de transformación. Entonces, ¿se está usando correctamente? ¿Quién enseña a los campesinos a vender? ¿Podría existir una marca hecho en Aikile? Y un tema también interesante. Aikile fue conocido por ser licor buchi, pero esto es porque nosotros hacíamos aguardiente. Entonces, ¿por qué se podido y se podría industrializar esta aguardiente? Y también tomemos en cuenta el tema de Misque, que ellos ya están produciendo, por ejemplo, cebolla en polvo, cebolla deshidratada, y es un ejemplo para nosotros. Entonces, adelante. Bien, con este tema es importante hacer conocer que es verdad que Aikile tiene una planta de transformación de alimentos. Es una de las pocas en el país que está funcionando con las características que tienen. Hay muchas plantas
dentro del país, pero pocas están en funcionamiento. La planta que tiene el gobierno municipal ya está funcionando. El año pasado ha empezado a hacer el desayuno escolar, tal vez con algunas falencias, pero hay que mejorar. Y el momento que los panaderos querían subir el pan, entonces se pidió a las autoridades que funcione haciendo pan para poder un poquito estabilizar el tema del precio del pan. Está funcionando. Hay que mejorar, es verdad, en el tema de el manejo de la planta de transformación de alimentos, todo lo que produce, digamos, pan, parte de las galletas, cereales y esas cosas son con productos que produce el municipio. Es muy importante. Entonces, es verdad que tenemos que capacitar más a la gente que está a cargo de la planta de transformación de alimentos. Y el tema de los agricultores es importante capacitar con el tema del mercado. Yo creo que es más una política nacional que una política municipal, porque si tú ves a los otros países, el Perú, digamos, tienen políticas nacionales en el cual ellos les capacitan, hasta les dicen qué tipo de semilla deben usar para producir en una hectárea, en vez de que saques 10 pesadas para que saques 20, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Y lo que nos está faltando es también buscar mercados. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo a veces hablo con algunos y en algún momento he tenido la oportunidad de hablar con Gonzalo Molina, que es el presidente de la Cámara de Empresarios en Cochabamba, y él me dice, Aikile productor de maíz, pero ¿por qué no producen maíz culli? Si lo más barato que nosotros compramos el maíz culli son 400 bolivianos la pesada, y ustedes producen el maíz amarillo, que eso les cuesta 180, 160, y es el mismo tiempo de producción y el mismo trabajo. Entonces lo que falta es, digamos, capacitar a qué tienes que apuntar y buscar los mercados. Hay que empezar a eliminar los revendedores, yo creo, que tienen que llegar del productor directamente a las fábricas grandes para que puedan tener, digamos, la ganancia que necesitan, ¿no? Y el otro tema que tocas, digamos, si se puede llegar a hacer algún producto hecho en Aikile, claro que sí. Hay que cumplir algunos estándares, yo creo que estamos cerca, no solamente ponerle una etiqueta, es hecho en Aikile. Con el tema del charango, podríamos ser un producto que es de Aikile, en realidad, y podemos cumplir unos estándares, y es un producto bandera que es hecho en Aikile. Y el tema como hablabas del tema del aguardiente, que aiquileños, licor buchis, es muy importante, creo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no pone la caña como antiguamente lo hacía, ¿no? Entonces ha dejado de plantar caña, entonces ya no tenemos el producto bruto para poder hacer aguardiente, ¿no? Pero hay cosas muy importantes que hay que rescatar, hay que apostar, digamos, algún momento, como decías, Fabiana, en algún producto hecho en Aikile. Y es importante, hay gente que de Aikile, aiquileños que tienen sus empresas en la ciudad con productos aiquileños, solamente que han puesto otro nombre, como Orgánica. El dueño de Orgánica es un aiquileño, nativa, como dices, ¿no? El Pocho igual tiene su propia empresa con cosas, con maíz, ají y esas cosas, ¿no? Lo que nos falta es hacer más gestión con esta gente para que venga, le dé charlas a nuestra gente y hagamos cooperativas, ¿no? En este punto, que es el que nos tiene medio apasionados, creo que para los candidatos a la alcaldía es bien importante tomar en cuenta los aspectos positivos de la gestión municipal que está transcurriendo y que puedes ver de manera muy gráfica los días domingos en nuestro mercado. En Aikile, en el mercado de Aikile no falta nada. Y creo que algunos programas estatales como el Mi Riego, Mi Agua, han contribuido a la seguridad alimentaria y en nuestro municipio creo que no podemos quejarnos de esto. Y que más bien lo que hemos podido ver en Aikile es la necesidad de la organización de los productores en las organizaciones económicas campesinas, que son las OECAS, como Coraca. Bueno, Coraca, miren, es de larga data, pero es una organización que todavía no se ha renovado como debiera ser, no se ha dinamizado porque solamente se ha quedado en la rutina de producir lo que siempre ha producido, no ha diversificado, pero vemos en todo lo que es desde Aikile hasta el Puente Arce, podemos encontrar la producción de cebolla, de un montón de horticultura y de todo, y lo que está haciendo falta es realmente la capacitación que debe existir dentro de las organizaciones económicas campesinas por cómo tienen que trabajar con un enfoque de cadena, cómo tienen que hacer su análisis de costo de los productos, cómo que tienen que determinar todos esos aspectos. Creo que sí va a valer la pena que los nuevos candidatos hagan una propuesta de cómo fortalecer a los productores agrícolas de nuestra provincia. Perfecto.
Jimena. Algo importantísimo a destacar es lo que Silvia decía un poco afuera de la entrevista, y era la cantidad de atajados que se han construido alrededor del pueblo, en toda el área dispersa. Se está enfrentando el problema del riego, pero algo que todavía no podemos hacer es controlar los accidentes climáticos, y en ese sentido todavía hay una desprotección hacia el pequeño agricultor, que muchas veces pierde la cosecha y muchas veces está por causas totalmente involuntarias y accidentales. Sí, hay que hablar del seguro agrícola. Y también hay que hablar de algo importantísimo, que es que la ganancia del agricultor no se vaya en manos de los intermediarios. En ese sentido es bueno pensar en mercados más bien del productor al consumidor de manera más directa. Y qué bueno saber que existe una planta procesadora de alimentos que está funcionando, y pensar en muchas más de esas experiencias. Perfecto. Por ejemplo, entonces, la nueva persona que va a ser electa, ¿qué acciones debería tomar para promover que la persona que está haciendo los productos pueda vender mejor sus productos? ¿Qué garantía les debería dar? Viendo a nuestros candidatos, a los actuales candidatos, creo que lo primero que tienen que hacer es entender la vida del agro y buscar los puentes entre lo que sería la institución, el municipio, con las comunidades y sus representantes. Entonces creo que la primera cosa que tiene que hacer es entender para saber qué tiene que plantear. Y en los planteamientos que hemos visto pobreza en las propuestas que están. Es más, ni siquiera existen las propuestas. Entonces creo que el primer punto, Fabiana, es ese, y los candidatos tienen primero que enfocarse en esto. Perfecto. Vamos cerrando ideas, por favor. Entonces, Gustavo. Yo creo que es muy importante que tienen que tener un plan para primero capacitar al agricultor qué es lo que debe sembrar o plantar y en qué épocas, qué es lo que es más rentable, y buscar los mercados adecuados para que ellos puedan tener la ganancia necesaria para poder seguir produciendo y para que no entren en pérdida. Eso creo que es un trabajo que tienen que hacer tanto el gobierno municipal como el gobierno central. Perfecto, entonces cerramos este eje temático y vamos a pasar al cierre, y es prácticamente les damos este espacio y les preguntamos a ustedes qué consejo le darían ustedes al votante para que pueda tomar la decisión correcta y pueda tener un voto informado, para que pueda tomar la decisión este 22 de marzo y considere también las propuestas de los candidatos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Yo creo que nosotros como Comité Cívico vamos a llamar a la reflexión, que todos es el momento ahora de cambiar. No solamente tienes que pensar en uno mismo, tienes que pensar en toda la población. No voy a votar por mi amigo o por mi compadre o por alguien que me va a asegurar el trabajo. Yo tengo que votar por la mejor propuesta, por las propuestas reales y por la persona capacitada que creo que puede sacar el municipio adelante. Entonces yo creo que esta elección está en manos del votante y hay que analizar muy bien, hay que dejar el interés personal a un lado. No solamente puedo pensar que si yo voto por X persona, él me va a dar trabajo, o le va a dar trabajo a mi hermano, o es mi compañero de curso, o es mi compadre. Entonces yo creo que es el momento de pensar en la mejor opción y quiénes pueden sacar adelante el municipio. Que la gente vote conociendo las propuestas, es decir, un voto informado, no por lo que puede darme a mí, sino por lo que le puede ser más útil en este momento a todo Aikile, no solo en la parte del centro poblado, en el pueblo mismo, sino también en el área dispersa. Un voto informado es lo que yo le diría a la gente en estos momentos. Y yo creo que un aspecto importante es también dejar de ser tibios en esto, ¿no? Creo que el país en su mayoría se ha manifestado por el cambio, se ha manifestado por ya dar opción a otro tipo de gobierno, y también pensamos que debería ser a un gobierno municipal distinto que refresque.
pero sin desmerecer todos los avances que se han hecho en el anterior gobierno municipal y que más bien se deberían ser retomados y tomar en una continuidad en ese sentido. Y creo que me apego al consejo de Jimena, tiene que ser un voto informado, pero también creo que deberíamos ser bien exigentes ahora como ciudadanos en el sentido de participar y fiscalizar, controlar, participar. Yo creo que es un punto muy necesario que Gustavo, en su desempeñarse como presidente del Comité Cívico, siente mucho esa falta de participación ciudadana para poder hacer más fuertes los gobiernos municipales. Perfecto. Bueno, agradecemos la participación de Gustavo, de Jimena, de Silvia, que nos han dado su perspectiva sobre diferentes temáticas y problemáticas que hay en nuestro municipio. Entonces, te pedimos a ti que estás siguiendo el vivo, a ti que vas a votar este 22 de marzo, que te informes, que esas conversaciones sean importantes para ti, que analices las entrevistas, que entres a la página del Tribunal Departamental de Cochabamba, busques los planes de gobiernos, los leas, que puedas informar también a las personas a tu alrededor. Y como decía, no únicamente votar por beneficio propio. Bueno, soy Fabiana Molina, comunicadora social, y esperamos que esta información haya sido de valor para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y les agradeceríamos mucho que puedan darle me gusta y compartir. Y bueno, agradecemos al equipo de producción, a Ricardo Daniel, que ha estado detrás de cámaras, también a Pablo, que ha estado en monitores, y a Micaela, que también ha estado monitoreando el tiempo. Así que muchas gracias y buenas noches.